Vamos a entrar ya en materia, vamos a platicar precisamente sobre las expectativas que hay en la recuperación del mercado laboral mexicano para este 2022. De acuerdo con algunos analistas, luce un tanto cuanto incierta, pues aún podría verse afectada por esta cuarta ola del COVID y su variante Omicron. Vamos a platicar con Ricardo Aguilar Ave. Él es economista en jefe del grupo financiero Invex. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Darío, Rogelio? ¿Cómo están? Buenas tardes, gusto en saludarlos. Igualmente, muy bien, muchas gracias, Ricardo. Pues hay posiciones encontradas, ¿no? En torno al efecto que pudiera tener en la economía global y en la economía local, pues esta variante del coronavirus, el Omicron. Ya decíamos que de acuerdo con analistas de Wall Street, allá en Estados Unidos, pues si bien se sigue con detenimiento el avance de esta cepa, muy contagiosa, pues se descartaría su virulencia, lo cual no incidiría necesariamente en un impacto negativo para la economía. Sin embargo, ¿cómo estás viendo tú las cosas aquí en México con este creciente contagio que se está observando todos los días conforme van pasando las horas? Pues bueno, definitivamente sí estamos viendo una aceleración de los casos en México, no obstante no a las tasas que, por ejemplo, se están observando en regiones como Europa o Estados Unidos. Y creo que aquí es muy importante destacar que a pesar de que los casos aumenten de forma muy relevante, pues bueno, lo que son las hospitalizaciones y sobre todo los fallecimientos, por lo menos se está viendo en el caso de Estados Unidos que no están repuntando tanto como en olas anteriores. Entonces, como bien mencionas, esta cepa efectivamente es más contagiosa o al parecer es más contagiosa. No obstante, bueno, los fallecimientos, que es de las principales o la principal afectación de la pandemia, pues incluso han estado cayendo con relación a promedios móviles de semanas pasadas. ¿Y esto por qué? Pues por el tema de la vacunación, ¿no? Y aquí en México, a pesar de que no hemos visto estas tasas tan fuertes de crecimiento en casos de Omicron principalmente, pues sí podemos esperar que, aunque se den estos casos, también por la vacunación que ha habido en el país, pues los casos de fallecimientos y hospitalizaciones no orillen a las autoridades a cerrar la economía como lo vimos a inicios de la pandemia. Y de hecho, hace unos cuantos días, la jefa de gobierno mencionó que por ahora no se implementarían restricciones a la movilidad, esto es semáforos nuevos, hasta no contar con más información sobre el avance del virus en la Ciudad de México o incluso en el país. Claro, Ricardo. Buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Ricardo, ¿cuál es la expectativa que tienen en Invex para el cierre del año pasado en el tema del empleo? Ya sabes que pues tradicionalmente el mes de diciembre pues muchas empresas deciden, digamos, que cancelar algunas plazas. Antes ponían como pretexto todo este tema del outsourcing, pero ¿cuál sería, digamos, la expectativa ahora de ustedes? Pues bueno, Rogelio, sí vimos como, por ejemplo, en el tercer trimestre hubo una afectación muy fuerte en el PIB de los servicios de apoyo a los negocios, precisamente por el tema del outsourcing. Entonces, ya en diciembre, o principalmente en el cuarto trimestre de 2021, no esperaríamos ver una caída tan fuerte, aunque todavía podría haber algún efecto rezagado de esta eliminación de plazas. Ahora, por otro lado, pues sí vamos a ver, o esperaríamos nosotros ver un descenso en la tasa de desempleo después de promediar alrededor de 4.4% en 2020, digamos el mes más duro de lo que va de la pandemia, pues la tasa de desempleo podría caer a 4.11% en promedio para 2021. De hecho, el dato más reciente reportado por INEGI, que fue el de noviembre, dio una tasa de 3.66, me parece, que fue incluso por debajo de lo que habíamos visto a principios de 2020, ¿no? Entonces, bueno, si hay ahorita una recomposición del empleo y de hecho, por ejemplo, en el IMSS, las cifras que nos da el IMSS también están reportando creaciones de más de 170,000 plazas, 160,000 plazas en promedio. Y bueno, esto por esta nueva ley que no necesariamente implica creación de nuevos puestos, pero sí por lo menos ya formalización de trabajadores. Entonces, en resumen, sí vamos a tener todavía una tasa de desempleo alta, mayor a 4% en promedio este año, y pues probablemente el próximo alrededor de 3.80, porque con la recuperación de la economía más gente va a salir a buscar empleo, pero no necesariamente lo va a encontrar, y es ahí donde aumenta la tasa por definición. Ni tampoco un empleo de calidad y bien remunerado, ¿o sí? Pues, pues bueno, ahorita los incrementos que se están dando en el salario mínimo sí son superiores, por ejemplo, al tema
al tema principal, que es la inflación, ¿no? Que podría cerrar alrededor de 7,5 en 2021, ¿no? Pero aquí lo importante es ver en general el incremento de la canasta que enfrenta cada trabajador, porque no es lo mismo que tomemos el índice de precios generalizado, ¿no?, a que tengas una composición de una canasta, por ejemplo, más concentrada en alimentos, en tortilla, en jitomate, en chile, que bueno, que eso sí ha aumentado mucho más de precio que el índice general. Entonces yo creo que aquí tendremos que analizar más bien pues de qué trabajador y qué canasta está consumiendo, pero en general sí vemos que la inflación va a ser menor al incremento del salario mínimo. Ricardo, y en materia de expectativas, de manera, digamos que desagregada, ¿cuáles serían, digamos que los sectores que podrían tener un mejor desempeño en este año que inicia? Pues bueno, sin duda todavía vemos que hay campo suficiente para que, por ejemplo, el sector de alojamiento temporal, preparación de alimentos y bebidas, esparcimiento, recupere, ¿no? Se recupere de esta caída tan fuerte que registró durante los primeros meses de la pandemia. Y aquí, bueno, siempre y cuando Omicron más o menos manifieste un comportamiento como el que se ve en Estados Unidos y Europa, donde los casos han aumentado mucho, pero los decesos no tanto, entonces eso no ha generado restricciones fuertes. En caso de que en México no fuera así, bueno, sí hay un riesgo de que pudiera haber una nueva restricción, principalmente en estos sectores donde la gente acude de forma masiva, ¿no? Pero por ahora sí esperaríamos que se diera un comportamiento similar, no hubiera tanta afectación en el sector de servicios, y son estos, principalmente los turísticos, ¿no?, que podrían tener un mayor repunte. Y por supuesto en la parte de manufacturas, todo lo que tenga que ver con el comercio exterior con Estados Unidos, que sí, hasta ahorita se ha mantenido fuerte, y algunos indicadores como el del IMES Manufacturas siguen sugiriendo que esta fortaleza continúa. Datos como la inversión fija bruta y la falta de proyectos en materia de infraestructura, más allá de los insignia de este gobierno, ¿cómo pueden incidir en la creación de mejores y más empleos? Pues bueno, definitivamente el tema de la inversión sí es probablemente el de los que más tarde en recuperarse del impacto de la pandemia, y aquí es muy importante recalcar que no solo es la caída que vimos en 2020 y 21 de la inversión, sino, bueno, más bien en 2020 y una recuperación lenta en 2021, sino, bueno, desde 2019 habíamos visto tasas de crecimiento negativas en la inversión fija bruta. Entonces, sí, ahorita es muy importante que se creen las condiciones necesarias para que pueda el sector privado ahora sí invertir y no quedarse en estas intenciones en papel, en los acuerdos entre cámaras privadas y el gobierno federal, donde hasta ahorita no se ha avanzado de manera significativa en la ejecución de proyectos como los que mencionas de infraestructura, ¿no? Sí es importante que ya se sienten las bases para que esta inversión pueda darse, para que el crecimiento pues no dependa tanto del sector externo y podamos generarlo dentro. Claro. Ricardo, y con relación al tema de la pandemia que tú mencionas, ¿ya se habrían rescatado, recuperado, mejor dicho, los empleos perdidos por esta crisis sanitaria? Pues de acuerdo, y hablando estrictamente del empleo formal, de acuerdo con cifras del IMSS, sí, ya incluso estamos 320,000 plazas o alrededor de 300,000 plazas por encima de lo que perdimos durante la pandemia, ¿no? Entonces ya estamos en un superávit. De nuevo, aquí sí es muy importante ver qué tantos de estos empleos se deben a una recomposición de outsourcing a formal, que no necesariamente implica creación de nuevas plazas o nuevos puestos de trabajo. Pero sí, en general, en balance ya estamos por encima de lo que perdimos en la pandemia, de acuerdo con cifras de INSS. Elementos como la inflación y las tasas de interés, ¿cómo pueden pegar en la creación de empleos y en el poder de recuperación del poder adquisitivo de los empleados y de los trabajadores? Pues bueno, es muy probable que Banco de México continúe con un ciclo de incremento de tasas de interés. De hecho, vimos en la última reunión de política monetaria cómo este incremento fue de 50 puntos base, tomándonos por sorpresa algunos analistas del mercado. No obstante, esto es bueno. ¿Por qué? Porque reitera Banxico el compromiso de combate a la inflación, y es precisamente esto lo que más ayuda al poder adquisitivo de los trabajadores, ¿no? No se trata de encadenar los aumentos de los salarios a la inflación, sino más bien el Banco Central hace una labor de control de la inflación que a final de cuentas ayuda al poder de consumo real de los trabajadores, y creemos que este aumento de tasas pues se da en un entorno donde la inflación es muy alta, probablemente se mantenga por arriba de 6% durante los primeros 3-4 meses de este año,
y es muy importante que descienda y que las expectativas de inflación se afiancen para que no haya contaminación y no se dé precisamente este círculo de retroalimentación de la inflación con incrementos en salarios, incrementos en inflación, incrementos en salarios. O sea, en general, sí se tiene que hacer esta labor de control de expectativas para que no se dé este efecto. Pues Ricardo Aguilar Ave, economista en jefe del grupo financiero Invex. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes. Muy